Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Momentos vitales los que vive el Ecuador. El pasado viernes se instaló la Asamblea Nacional. El próximo 23 toma posesión Daniel Noboa Asín como presidente de la República. Los escenarios políticos y económicos son complejos y deben ser abordados con profundidad, seriedad y decisión. Hoy, en Hora 25, debatimos estas categorías de la realidad nacional. Nuestros invitados en el estudio en Quito, Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Saludo la participación de Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas también. En exteriores, Abelardo Pachano, exgerente del Banco Central del Ecuador. En Guayaquil, Alberto Acosta Burneo, analista de temas económicos. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. ¿Cuáles son las disputas parlamentarias, sus desenlaces y lo ocurrido esta tarde y noche en el Parlamento? Adelante, le escuchamos. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Esta tarde la Asamblea Nacional mantuvo su segunda sesión y allí se definieron los integrantes de las 15 comisiones. En total, la Revolución Ciudadana obtuvo 6 presidencias, ADN 5 y el Partido Social Cristiano 4. Veamos ahora cuáles son las comisiones más importantes y por quiénes estarán presididas en este periodo. Por ejemplo, la Comisión de Justicia va a estar liderada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Fernando Cedeño. La Comisión de Trabajo, en cambio, tendrá como presidente al social cristiano Johnny Terán. La Comisión de Régimen Económico estará liderada por la legisladora de ADN, Natalie Farinango. La de Desarrollo Económico, también por la asambleísta oficialista Valentina Centeno. Y la de Fiscalización, que era una de las que más expectativa generaba, por la legisladora correísta Pamela Aguirre. Y como ya lo mencionabas, Andrés, el pasado viernes, en cambio, se eligieron a las principales autoridades del legislativo tras un pacto que esta vez no se rompió. Vamos a ver un resumen. Sí, juro. El acuerdo finalmente se consolidó. La mañana del viernes, los legisladores de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN confirmaron el pacto tras dar su apoyo al socialcristiano Henry Kronfle para que se convierta en el nuevo titular de la legislatura, que estará en funciones hasta mayo de 2025. Kronfle obtuvo más de los votos previstos, incluidas las voluntades de Construye y Gente Buena, solo exceptuando a Pachacutic. En su discurso, el nuevo presidente de la Asamblea recalcó cuáles son ahora las prioridades. Luego del debido análisis técnico, reduciremos al menor el número de proyectos que se han presentado de ley y que se encuentran en proceso de formación. A los proyectos económicos del Ejecutivo les daremos la celeridad que ameritan, lo propio con los que están listos para segundo debate y aquellos que vengan priorizados de las diferentes bancadas legislativas. Y no desaprovechó el momento para dejarle un mensaje al gobierno del presidente Guillermo Lasso. En cuanto a la muerte cruzada, a ella le debemos que hayamos vuelto los que el pueblo ha querido y que al fin se vaya, para no volver, el responsable del desgobierno que vive el Ecuador. Con esta designación, el Partido Social Cristiano vuelve a dirigir el legislativo tras más de 20 años. Dicen que entre las coincidencias que han logrado establecer con las otras bancadas, no cabe la impunidad. Debemos dejar sentado un precedente. Esas coincidencias jamás pueden convertirse ni en reparto, ni en impunidad, y menos aún en persecución. La primera vicepresidencia se quedó en manos de la Revolución Ciudadana con Viviana Veloz, cuyo principal mérito fue haber sido una de las interpelantes en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Y que no puede irse en la impunidad. No pueden recibir medallas los que nos volvieron a la oscuridad. No pueden irse condecorados los que dejan al Ecuador convertido en uno de los países más violentos de América
latir. Mientras que la segunda vicepresidencia recayó en el legislador de ADN, Egner Recalde. Él llegó al legislativo en el periodo anterior por la Izquierda Democrática. Enfrentó denuncias de sus coidearios por presuntos diezmos y evitó ser destituido gracias al apoyo de la Revolución Ciudadana. Quiero agradecer a este líder joven que llegó a la presidencia, a Daniel Noboa. A ese liderazgo, a base de ese liderazgo, hemos llegado a lo que estamos hoy sesionando sin ningún tipo de confrontación. En cuanto a los miembros del CAL, en la primera vocalía fue designada Esther Cuesta de la Revolución Ciudadana. También estará en el Consejo de Administración Legislativa el legislador de ADN Diego Matovelle y el socialcristiano Jorge Acaiturri. La votación por la tercera vocalía fue suspendida al no prosperar la moción de Construye. Así las cosas, se evidenció la conformación de la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana sigue teniendo la mayor parte de legisladores con 51 voluntades. ADN logró consolidar una bancada con 25 votos, en los que se incluyen los legisladores de Actuemos impulsados por Otto Sonnenholzner y el resto de independientes. Construye, tras su división con Gente Buena, se queda con 19 legisladores y los socialcristianos alcanzan 18 voluntades. El resto representarán las ya conocidas mayorías móviles. Bien, vamos a desarrollar el diálogo sobre lo que ocurre con la política en circunstancias de un traspaso de poder, atendiendo la información que Belén acaba de compartir con la audiencia. Y voy a señalar o voy a subrayar unas declaraciones, una frase de uno de nuestros invitados, el economista Abelardo Pachano. Él, en una declaración a la revista Vistazo, dice: sin buena política no hay una buena economía. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Es imposible separar la política y la economía. Están estrechamente vinculados y en el Ecuador esta relación es bien cercana. A diferencia, por ejemplo, del Perú, que hemos visto una serie de problemas políticos, la economía más o menos se ha movido en una línea. Van por dos andariveles, la política Parecería por un lado que no y están la economía. tan interrelacionados, pero en el Ecuador no es así. Buena parte, por ejemplo, de la explicación del riesgo país que hemos tenido en las últimas fechas también obedece al factor político. Así que con esta alianza que se acaba de producir, esperemos que el margen de gobernabilidad mejore, pero también habrá que preguntarse ¿para qué? Y qué es lo que está detrás de esa alianza que no se conoce todavía. Pero en principio yo esperaría que haya un apoyo a un programa económico si este va por la línea correcta del sector político y del ambiente político. Alberto Acosta, en Guayaquil, su apreciación poniendo este elemento: todo puede ir bien hasta que existan leyes o proyectos de ley que generen algún nivel de tensión. Por ejemplo, reformas tributarias. Ahí es probable que la alianza tenga dificultades. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Es un paso positivo esta primera conversación, que puedan sentarse a conversar. En política, en democracia, hay que llegar a consensos. Ese es el juego de la democracia. No se puede excluir a ningún grupo. Lo que no es negociable es los principios, y eso hay que estar muy claros. Todo lo demás se puede conversar y vamos a ver, esta alianza se va a poner a prueba precisamente cuando vayan esos primeros proyectos de ley, porque esta fue una alianza para poder distribuir las autoridades en la Asamblea. Ahora, una vez que vayan los proyectos de ley, tendrán que también conversar para llegar a esos consensos mínimos. Temas que ideológicamente sean aceptables para partidos que son diversos, que forman parte de una misma alianza y que tendrán que incluir incluso a otros grupos y otros partidos que no forman parte de la alianza. Ok, Abelardo, quisiera su apreciación de lo que están conversando sus colegas del panel y poner este elemento: la ideología, los principios, la posición de cada uno de los partidos o movimientos. Se supone que el correísmo es de izquierda y el Partido Social Cristiano de derecha. ¿Qué ocurre ahí? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. En realidad los extremos muchas veces coinciden, ¿no? Cuando uno estudia matemáticas y ve los diferenciales y los límites de los diferenciales, se ve cómo las matemáticas y la filosofía se unen. Igual pasa aquí. Los extremos de izquierda, de derecha, normalmente llegan a entendimientos precisamente por esas circunstancias. El problema de los acuerdos políticos en el caso del Ecuador es
es su falta de claridad, su falta de precisión, su falta de transparencia y puntualización de qué es lo que buscan en términos concretos, cuáles son los compromisos que han adquirido y cuáles son las diferencias que mantienen con absoluta claridad. Eso no lo sabemos. El principio de diálogo y de busca de mayorías a mí me parece que es loable, es recomendable, pero no a cualquier precio. Y ya veremos en el proceso de ejecución de las labores de esta Asamblea qué tan sólidos son los acuerdos o qué tan frágiles han sido estas negociaciones. Carlos, su apreciación de la alianza del acuerdo correísmo, socialcristiano y ADN, y las expectativas, por favor. Bueno, definitivamente el ejercicio de la economía es consustancial a la política. Definitivamente puede decirse que desde la derecha o desde la izquierda hay visiones diferentes, pero en los caminos, cuando los objetivos son comunes y se puede establecer objetivos comunes, particularmente en una situación tan grave como la que está viviendo el Ecuador, en donde puede haber una discusión que de paso en democracia es saludable, es en los caminos para alcanzar esos objetivos y evidentemente puede haber espacio precisamente para encontrar elementos comunes y en aquello en lo que hay discrepancias se puede discutir y se puede avanzar. Entonces en ese sentido es evidente que esta alianza, si es que continúa bajo este sentido de buscar soluciones a los problemas nacionales, es positiva. Ahora, Alberto Acosta, quiero ir con usted en Guayaquil. Sin duda es positivo si es que se enfrentan temas sustanciales. Por ejemplo, unirnos todos los ecuatorianos para luchar en contra de la inseguridad me parece absolutamente válido. Ahí deberíamos estar todos. Para recuperar el empleo, igual, todos juntos. Para tener una seguridad social sólida, solvente, igual, la salud. O sea, hay una serie de elementos. Pero, por ejemplo, cuando empiezan a debatirse aspectos puntuales que tienen que ver con aspiraciones, con afanes de grupos, de personas, las alianzas, por favor. Definitivamente, y el desafío aquí va a ser cuánto va a durar esta alianza, si en la práctica se va a mantener, porque también hay que recordar que es una presidencia extremadamente corta. De aquí en pocos meses entramos nuevamente en campaña electoral y entonces las conversaciones se complican. Habrá movimientos que buscarán el fracaso del gobierno como un mecanismo para ganar adeptos, para que digan, quiero captar votos a través del fracaso de quien está en el poder. Y eso puede poner mucha tensión sobre esta alianza que puede no durar por mucho tiempo. Por eso yo creo que hay que entenderlo como un punto de partida positivo, conversar, dialogar es positivo. Es un trabajo del día a día que va a tener que continuar en los proyectos específicos de tanta urgencia que tiene el país para poder salir de esta triple crisis. Una crisis productiva, una crisis social y una crisis fiscal. Entonces aquí todos los ecuatorianos tenemos que poner el hombro, sacar adelante el país y ojalá que este comienzo que se ha dado del diálogo dure más allá de la distribución de las autoridades de la Asamblea. Abelardo Pachano, su apreciación sobre el gobierno de Daniel Noboa, que se inaugura la próxima semana. Y tomando en cuenta lo que acaba de señalar Alberto Acosta Burneo, es un periodo corto y todas las miradas estarán en el 2025. ¿Es posible que sea un gobierno populista, un gobierno que pretenda hacerse el simpático y no atender los asuntos estructurales, por favor? La declaración del presidente electo de que buscará la reelección en el año 2025 pone límites a su capacidad de gestión económica, especialmente en el campo de la corrección del problema fiscal, que es, yo diría, un tema extremadamente delicado. Ahí vamos a ver si es que el presidente está dispuesto a sobreponerse a sus intereses políticos personales y de grupo en favor de los intereses de una política económica que consolide una línea de sustentación de la solución de los problemas que usted mencionó, Andrés. No se puede esperar en un periodo tan corto resultados tangibles importantes en empleo, en inversión, en crecimiento. No hay tiempo para eso, pero hay que sembrar los cambios para que el Ecuador tenga un horizonte mucho más loable de lo que ha sido desde el año 2006 en adelante.
Y Carlos, lo que puede ocurrir es que el presidente finalmente esté sometido a esta mayoría, a esta alianza que se ha constituido en la Asamblea. Y ya conocemos los niveles de liderazgo de las dos más importantes fuerzas, Rafael Correa y Jaime Nebot. Hay quienes dicen que hasta el presidente podría estar, hacen esta figura, secuestrado. Bueno, puede ser desde la perspectiva política, pero vamos al ámbito de lo económico. Evidentemente, cuando se tenga que realizar alguna acción que requiera de una modificación legal, una reforma de ley, vamos a tener que ver una negociación que tenga que darse en la Asamblea Nacional en ese sentido, y ahí veremos exactamente hacia dónde están obrando las distintas fuerzas. Pero la gestión económica no necesariamente se tiene que hacer con reformas legales. Hay un espacio muy, pero muy amplio de gestión en la que no se depende de la Asamblea Nacional, y eso es prerrogativa del Ejecutivo. Y es ahí donde tendría que el nuevo presidente poder ejercer justamente su liderazgo y direccionar la economía en este camino correcto. Ok, vamos a tratarlo de la economía más adelante con nuestros invitados de esta noche. Hacemos una pausa, atendemos la publicidad y enseguida abordamos el tema económico. ¿Cómo recibe el nuevo gobernante la economía del país y cuáles son los desafíos? En un instante con ustedes. Continuamos con más, amigos. El presidente electo Daniel Noboa tendrá la difícil tarea de gobernar un país sumido en varios problemas. Una economía con números rojos, una ola de inseguridad, desempleo, entre otros temas. En cuanto a lo económico, Daniel Noboa recibirá un país que, según expertos, podría terminar el 2023 con un déficit de 5.000 millones de dólares y además con una deuda pública de más de 58.000 millones de dólares. A estas ya preocupantes cifras se suma que el país dejará de percibir anualmente 1.200 millones por concepto del petróleo del bloque 43 conocido como Yasuní y Teté, que se dejará de explotar. El nuevo gobierno tampoco percibirá los 200 millones de dólares que representaba la reforma tributaria que fue decretada por el presidente Lasso y que fue retirada por él mismo 6 meses después. A esto agreguemos que el presidente electo Daniel Noboa ha dicho que enviará una reforma tributaria, pero que no aumentará impuestos, más bien los reduciría. Otro factor que podría hacer tambalear la economía es el fenómeno del Niño y los estragos que deje. Según cifras del gobierno actual, las pérdidas podrían sumar más de 4.000 millones de dólares. Y agreguemos que las exportaciones caerían en un 7% por la afectación a sectores como el camaronero, bananero, pesca, entre otros. Además, según estimaciones económicas, la inversión tanto pública como privada retrocederá en el país un 0,1%. El siguiente año, reducir la cifra de desempleo es otro tema que deberá ser prioridad para el nuevo gobierno. Solo en octubre se registró un poco más de 75.000 actas de finiquito, es decir, un 20% más de lo que se produjo en el año 2022. Según el INEC, la tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó un 3,7% en septiembre, por lo que respecto del 4,1% del mismo periodo del año anterior, experimentó una reducción no significativa de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Pero lo más grave es que la informalidad sigue creciendo. 7 de cada 10 ecuatorianos están en el sector informal. ¿Cuáles deberán ser entonces las primeras acciones del gobierno de Daniel Noboa con este panorama? Vamos contigo, Andrés. Gracias, Belén. Y claro, el panorama no es fácil, las condiciones son muy complejas. Por favor, Mauricio. La situación es muy difícil. El tema fiscal va a demandar acciones, no todas ellas fáciles de asumir, con costos inclusive políticos, pero no por ello deben ser o postergadas o dejadas de lado. No puede ser que a la vez que la ciudadanía optó por no producir petróleo en el bloque 43, al mismo tiempo tenga subsidiados los precios de los derivados. Eso no tiene sentido. Si hay protección ambiental acá, ¿por qué no hay protección ambiental por este otro lado? Ahí son 3.000 millones anuales más menos que el Estado no está percibiendo por subsidiar precios. Los precios no se subsidian. Hay que subsidiar sectores, personas, segmentos, pero no precios, porque ahí estamos subsidiando a todos los que deben y los que no deben. En segundo lugar, hay atrasos que tiene que atender, muchos de ellos con compromisos, por ejemplo, con la propia seguridad social,
me refiero al aporte del 40%. Tenemos problemas de lo que significa una estructura de la deuda que va a ser sujeta, creo yo, a una nueva renegociación, pero tiene que ser en condiciones amigables, tiene que ser en condiciones de mercado. No puede ser el resultado de decir si tengo la plata pago o si no tengo la plata no pago, porque eso puede ser leído como un riesgo de moratoria. Esos temas tienen que manejarse con mucho tino y con mucho cuidado. El Ecuador adicionalmente tiene un crecimiento económico de este año cercano al 1%. Y la estimación del Banco Central para el próximo año es del 0,8, es decir, vamos a crecer menos de lo que crece la población. La posibilidad de recuperar el empleo en esas condiciones es absolutamente, yo diría, nula. Entonces, en una situación así, atravesada transversalmente por el problema de la inseguridad, la herencia que va a recibir el nuevo gobierno es una herencia bien complicada. Para mi forma de ver, él debería ponerse pocas metas, pocos objetivos, pero que la mayoría de esos tengan potestad desde el Ejecutivo, que no dependa de un tercero que se llame, por ejemplo, la Asamblea Nacional. No porque no sea importante la alianza o el apoyo, pero en política es impredecible lo que pueda pasar, Andrés. Entonces, si él se pone algunas decisiones propias, creo que puede avanzar en mejor ritmo. Ritmo de aumento, de no aumento del gasto público. ¿Cómo puede ser que a octubre de este año el ingreso del presupuesto cae en el 8% y el gasto sube en el 8%? Ni siquiera se contrajo, ni siquiera se mantuvo, subió en el 8%. Tenemos el problema que digo de los atrasos, el tema de la deuda que ya mencioné, el tema de los subsidios que ya mencioné, todo eso es decisión del Ejecutivo y puede avanzar, por ejemplo, también en el tema de la seguridad social. Y hay un trabajo que se realizó con apoyo técnico del Banco Mundial, donde hay una suerte de insumo que se puede utilizar para una reforma en el sector. Vamos a ir a cada uno de estos temas que Mauricio ha planteado, pero quiero ir ahora con el economista Abelardo Pachano, porque se señala, referencias han dado cuenta, que el presidente necesita para el 2024 $10.500 millones. Por favor, Abelardo. Mire, hay varios puntos críticos de la gestión económica. El uno es el fiscal e inmediato. Hay que cerrar el mes de noviembre, se requieren recursos para pagar la nómina, no hay ingresos suficientes. El mes de diciembre es un mes de doble gasto y consecuentemente hay que encontrar los recursos para poder atender esas obligaciones. La brecha fiscal de este año lo acaban de mencionar, $5.000 millones. La brecha fiscal del próximo año, o el déficit fiscal global, 6.000 y un poco más de millones de dólares. Y ahí tienen los hechos evidentes. El Ecuador toma decisiones de una manera tan irresponsable o poco comprensible como, por ejemplo, el suspender la producción o obligar a suspender la producción del ITT del Yasuní, sabiendo que tenemos una situación fiscal grave. Eso es una tendencia al suicidio social. Segundo, se paralizan todas las actividades de inversión minera y todo tipo de inversión nueva por una ampliación o una decisión de la Corte Constitucional. La propia Corte aumentó los salarios de los profesores públicos sin financiamiento y se ha convertido en un ente de dirección de política económica sin tener capacidad para ello. En fin, se quieren volver a usar las reservas del Banco Central, que fueron decisiones tan nefastas y que han puesto en peligro la dolarización. Entonces, el financiamiento del año 2024 está por verse. Y yo creo sinceramente que a pesar de que este es un gobierno de corto plazo, tendrá que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entenderle o presentarle al fondo cuál es su programa, a ver si es que el fondo lo acepta y lo apoya. En primer lugar, para contar con recursos provenientes de esa fuente y en segundo, para abrir algunas posibilidades de financiamiento que por el momento están cerradas. Entonces, el lineamiento de la política económica tiene que ser un lineamiento coherente, consistente, de respeto a los principios macroeconómicos básicos para que esta circunstancia la podamos resolver. Ya nos pasó en el año 2021, el año 2020, cuando el Ecuador debió
llegar a un entendimiento con el fondo que fue muy útil para nosotros y a una reestructuración de la deuda de los bonos basura que fueron contratados en los gobiernos, especialmente en el gobierno de Correa y al principio del gobierno de Moreno. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que el papel de estrangulamiento fiscal es número uno. Y el segundo problema que está escondido y que casi nadie lo menciona, es que tenemos una balanza de pagos deficitaria, especialmente en el campo de la balanza de capitales. Tenemos que pagar mucho más de lo que nos ingresa de capitales y eso constriñe la disponibilidad de recursos del sistema financiero. Ya nos ha pasado esto en el año 2023. Hemos perdido 2.000 millones de reservas internacionales por esta razón. Y el año 2024 se presenta también como un año de contracción de recursos del sistema financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos menos créditos disponibles y, consecuentemente, menos recursos para poder financiar el crecimiento. Gracias, Abelardo, economista de la Torre. Estrangulamiento fiscal es lo que acaba de señalar Abelardo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, efectivamente esa es la situación y es producto en primera instancia por un muy mal manejo de la política fiscal, pero también el problema fiscal es causa y consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Consecuencia de una economía que está contrayéndose. El Banco Central, para la elaboración del presupuesto del año 2023, había pronosticado un crecimiento del 3.1%, pero ya se mencionó que en la realidad estamos apenas por encima del 1%. Entonces, una economía que no crece es una economía en que no hay dinámica económica. Entonces, eso no genera, por ejemplo, recaudación del IVA. Menos ventas, menos IVA. Las empresas tienen problemas, menos utilidades, menos impuesto a la renta. Pero asimismo, esta situación de estrangulamiento ha impedido que se entreguen de nuevo recursos a la economía. La subejecución presupuestaria, que es dramática en este momento, es consecuencia de que no hay recursos en la caja fiscal. Y eso significa que no hay recursos que van a reinyectarse a la economía desde el gobierno, principalmente lo que es la cobertura de salud, educación, seguridad, y no se diga la inversión pública, que es uno de los motores que puede sostener una dinámica de la economía que no existe en este momento. ¿Usted cree que lo que acaba de señalar también Abelardo, en el sentido de que una opción es acercarse al Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, o sea, con un riesgo país en este momento que bordea los 2.000 puntos, quiere decir que las fuentes que no corresponden a los multilaterales prácticamente estarían cerradas. Pero ahí hay otro problema. Ya la deuda que nosotros tenemos con el Fondo Monetario respecto del tamaño de nuestra economía es importante. Entonces, desde la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, nosotros estamos ya acercándonos a lo que se llama el límite de exposición de esta entidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que también es difícil poder acceder a nuevos recursos de este multilateral, entendiendo que lo que se necesita son recursos de libre disponibilidad y en una gran medida en este mismo momento. Ahora vamos con Alberto Acosta. El default está presente en los escenarios de análisis y de comentarios. ¿Usted cree que podemos llegar a ese punto, por favor? Es una posibilidad. Yo creo que Daniel Noboa en 18 meses no lo puede hacer todo, pero tiene que tener claras sus prioridades. Yo escogería 3 prioridades. Por el lado fiscal, que es lo que estamos hablando en este momento, se necesita ir al origen del problema. El origen del problema está en el gasto. El gasto corriente sigue subiendo año tras año, imparable, y los servicios públicos se deterioran en paralelo. No hace sentido. ¿Por qué con más recursos y los servicios públicos cada vez están peor? Entonces hay que ir al origen del problema, trabajar en la calidad del gasto, priorizar salud, educación, seguridad y eliminar lo demás. Trabajar en calidad de ese gasto y trabajar en transparencia de ese gasto. Entonces hay un trabajo importante que hacer porque los ciudadanos tienen que sentir el gasto público. Y eso es lo que no está sucediendo en este momento. Cada vez hay que destinar más recursos, vamos de reforma tributaria en reforma tributaria pasándole la cuenta a los ciudadanos para un servicio público deplorable y de bajada. Segundo, hay un tema productivo. Hay un grave problema de una inversión detenida. La inversión, según el Banco Central, este año se va a contraer, el próximo año se va a volver a contraer. Y aquí la solución no es decir que el Estado vuelva a invertir. ¿Con qué dinero? Y hay que recordar que para que el Estado pueda invertir tiene que quitarle la plata a alguien primero. Entonces siempre nos olvidamos cuando hablamos de inversión pública, solo vemos lo que pasa cuando el Estado gasta en adelante.
pero no tomamos en cuenta todo el impacto de quitarle dinero a las personas vía más impuestos para que el Estado pueda gastar. Entonces lo que necesitamos es abrir la puerta a la inversión privada, y para eso yo creo que el presidente esa debe ser su segunda prioridad. El presidente tiene que trabajar en destrabar los trámites para la inversión. Hasta hace pocos días teníamos más de 200 megaproyectos de inversión detenidos porque la Corte Constitucional suspendió, a pedido de Leonidas Issa, suspendió el decreto que normaba la consulta ambiental. Es decir, legalmente no se podía hacer grandes proyectos de inversión. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos de infraestructura, turismo, energéticos, petróleo, minería, etcétera. Detenida la inversión. Por otro lado, tenemos más de 14.000 trámites en el Ministerio del Ambiente represados. Esas también son inversiones que no se pueden hacer. Somos el país del trámite. Bloqueamos toda iniciativa de inversión. Entonces, no pensemos que nos faltan inversionistas. Lo que nos falta es destrabar el camino para que esas inversiones se concreten. Sin inversión no va a haber generación de empleo, no hay reactivación económica, no hay bienestar. Y evidentemente que el tercer tema que no puede faltar es la prioridad en la seguridad. Yo creo que si Daniel Noboa se enfoca en esas tres prioridades: calidad en el gasto público, para que el ciudadano siente ese gasto público. No nos interesa, por más que son muy importantes los grandes agregados, el ciudadano tiene que sentir el gasto público al final del día. Esa es la única salida. Destrabar la inversión y finalmente trabajar también en el tema de seguridad ciudadana. Ok, quisiera ir con el economista Pachano para cerrar un poco el capítulo caja fiscal. Usted bien ha señalado que hay una serie de compromisos que están pendientes, hay dificultades para poder cumplir incluso aspectos salariales en diciembre, tal como ha subrayado. En tal virtud, para tener recursos, para obtener dinero, para atender la caja fiscal, solamente a esta hora hay dos vías: tributos o deudas. Abelardo, por favor. Sí, la verdad es que uno puede reducir en algo, y el Estado puede reducir en algo el gasto público, y lo puede hacer dilatando obligaciones que tiene con distintas instituciones públicas para atender el gasto corriente prioritario y fundamental. Cuando uno analiza la estructura del presupuesto del Estado, el ingreso total que recibe el Estado por tributos y por inclusive ingresos adicionales que vienen a través de tasas y contribuciones no alcanza para el gasto corriente. Inclusive con el aumento de tasas de interés y el aumento de la deuda, que dicho sea de paso no son 54 o 58 mil millones, son 74.500 millones de dólares el monto de la deuda pública agregada. Y en ese sentido, el monto de intereses que vamos a pagar este año supera a todos los sectores sociales con excepción de la educación. Tal forma que cuando uno dice seleccionemos el gasto solo para los sectores sociales, hay que incluir el servicio de la deuda, que ya está pesando bastante, más que la salud, más que la seguridad interna, más que la seguridad de Fuerzas Armadas, más que los fondos sociales. Entonces, hay un problema de estructura del gasto sumamente severo. Algo se puede conseguir con la reducción del gasto, pero yo no le veo otra forma que con un endeudamiento de corto plazo para poder salir de la situación hasta fin de año. ¿Usted coincide con eso? ¿Deuda, Mauricio? Y el tema de los subsidios, eso me parece imposible políticamente hasta ahora. Yo no le veo tan imposible, Andrés. El año 2020, recordemos, fue un año probablemente el peor de los últimos 40 años en crecimiento económico por el problema de la pandemia precisamente. Y ahí se introdujo un esquema de ajuste gradual, recordará usted, de los precios de los derivados, del 5% mensual, eso después se ajustó al 3% y nos permitió ir ahorrando recursos para otras cosas. Yo hice el comparativo con lo que está sucediendo con no producir el bloque 43, pero no digo que sea fácil, es una decisión política no simple, pero el presidente está para tomar decisiones. Pero está de candidato para el 25 también. Es que si vamos a poner todo en contra de lo que puede ser rentable políticamente para el 25, no va a poder hacer nada. Él tiene que hacer para lo que está electo, para tomar las decisiones, y no todas ellas son fáciles y no todas ellas son rentables políticamente. Entonces sí hay que pensar también en esa línea, en esa dirección. Y adicional a lo que mencionaba Abelardo, a veces ni siquiera es un tema de plata, Andrés.
Lo que pasa es que hay problemas de estructura que no se pueden resolver en forma fácil y rápida. Calidad del gasto, lo que decía. Calidad del gasto, pero hay un problema de gestión. Porque, ¿por qué hay subejecución presupuestaria? Por dos razones fundamentales. El uno es porque, a pesar de estar en el presupuesto, no recibieron la liquidez y obviamente no pudieron gastar. Pero la otra es que a veces tienen la liquidez, pero tampoco gastan. Y dejan la plata ahí muerta y a final de año pasa la cuenta única el Tesoro. ¿Y por qué pasa eso? Por un problema de gestión, de administración. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué mejor ejemplo que en los hospitales donde se ve la falta de gestión pública? Entonces, si hay un tema de administración y de gestión en la esfera pública que complica mucho la dotación de servicios adecuados a la ciudadanía, y ahí hay que trabajar. Obviamente esto no se va a arreglar en plazo corto, pero eso no quiere decir que no se lo inicie y se lo empiece. Alberto, bueno, las salidas, ya vemos el panorama, el diagnóstico, las circunstancias son muy, muy difíciles. Las salidas, ¿qué hacer para enfrentar esta dificultad, por favor? El presidente tiene que tener claras las prioridades, escoger a estos tres temas, no más porque no hay tiempo, y que la ciudadanía sienta que hay un giro en las distintas áreas, que por el lado productivo se sienta que comienzan a destrabarse las inversiones, que se comienza a ver cómo los distintos ministerios comienzan a autorizar los pedidos de inversión, a eliminar ese exceso de trámites que existe en el país. Eso hay que trabajar. No se va a solucionar de la noche a la mañana, eso toma tiempo, pero hay que empezarlo, porque con ese argumento de que no es urgente o que toma mucho tiempo, no tomamos las decisiones importantes. Por el lado fiscal, hay que trabajar en esa calidad del gasto y que es un proceso difícil, que los hospitales tengan medicamentos. Sí, no hay un problema de recursos, hay un problema de gestión, como bien dice Mauricio. Eso es lo que hay que trabajar y que el presidente demuestre, incluso políticamente, de una demostración de la importancia que le da el tema. Que vaya todas las semanas a visitar de manera sorpresa un hospital, un colegio público, una universidad pública, que consulte con los usuarios cómo le va, cuáles son los temas que hay que mejorar, que ponga el interés político del presidente junto con el interés de los ciudadanos, que se baje del asiento de Carondelet. Yo creo que ese va a ser el gran desafío, tener una presidencia distinta, no alguien que quiera ver solo los grandes números, que como digo son muy importantes, pero eso es preocupación para nosotros los economistas. La sostenibilidad fiscal hay que alcanzarla, hay que trabajar eso, es fundamental, pero todo eso se hace con un objetivo. ¿El Estado para qué existe? Existe para servir al ciudadano, caso contrario no tiene sentido de existir. Si el Estado no nos da ni siquiera seguridad, entonces ¿para qué existe? ¿Para qué seguimos y nos piden ahora que paguemos más impuestos? Se habla de eventualmente una nueva reforma tributaria, si eso es lo que se llega a decir, aunque hasta ahora se dice que van a reducir impuestos, pero más temprano que tarde estarán hablando de una nueva reforma tributaria. Pero tiene que justificarse primero por el lado del gasto y trabajar en corregir todo ese exceso de gasto que no se transforma en un servicio público de calidad. Salidas, Carlos. A ver, hay salidas que van más allá y son más inmediatas que reforma tributaria. Y no solo podemos pensar del lado del gasto. El gasto no puede establecerse como objetivo reducir el gasto, tiene que optimizarse, que es muy diferente. Pero también tenemos que hablar de una gestión de las finanzas públicas integral que va también por el lado de los ingresos. ¿Y a qué me refiero? Primer paso, cobrar bien los impuestos que ya existen. Este mismo momento, casi 2.000 millones de dólares pendientes de pago de grandes contribuyentes que están atrasados con el SRI y que puede cobrar en relativamente poco tiempo. Dos, hay un concepto que se llama gasto tributario. Los tributos son ingresos, pero cuando se habla de gasto, son subsidios, es por ejemplo a lo que se le carga IVA cero, pero también ahí tenemos reducciones y eliminaciones tributarias prácticamente a dedo a muchos grandes contribuyentes. Recién nada más ya se ha eliminado el subsidio eléctrico a las grandes empresas. En el gasto tributario, según el mismo SRI, a fin de este año estaríamos hablando de 6.900 millones de dólares. Lo que podría recuperarse es entre un 30 y un 40%. Son 3.000 millones de... No, esto es legal, pero es prácticamente a dedo que se otorgan exenciones tributarias a determinados actores. Vamos por el lado arancelario. ¿Cuánto es la subfacturación en aduanas? Eso nos está generando un perjuicio entre 700 y 800 millones de dólares al año, que estableciendo controles adecuados en las aduanas se puede recuperar ese dinero. Y adicionalmente, ya desde el año 2018 estaban identificadas 375 partidas arancelarias a las que se les podía subir
los aranceles sin ninguna complicación internacional. ¿Y qué pasó? El impuesto a la salida de divisas, bajo X argumentos, en el peor momento de la fiscal en el Ecuador, se lo ha reducido y eso ha significado 600 millones menos. Al menos por lo pronto, sostenerle en el nivel que está y no seguirlo reduciendo. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y volvemos en un instante para nuestro tercer segmento de Hora 25. En esta parte vamos a conocer la opinión de Mauricio aquí en Quito y de Abelardo en el exterior sobre las salidas. ¿Qué hacer en circunstancias como las que ustedes han descrito durante el programa, por favor? Buscar 3 apoyo, o 4 rápidamente. Buscar apoyo internacional. No queda más. Sobre Deudas. todo de multilaterales. Iniciar un proceso de renegociación con tenedores de bonos de forma amigable. Ponerle techo al tema del endeudamiento, al tema del gasto público, perdón. Tomar decisiones en materia de subsidios y mejorar la gestión en la ejecución presupuestaria. Perfecto. Abelardo, por favor, sus 3 o 4 puntos así rápidamente de cómo salir de la crisis. Bueno, lo he dicho, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario para destrabar todo lo que es flujo de capitales a favor del Ecuador. 2, conseguir de la Corte Constitucional que levante toda esa serie de decisiones que han dejado, digamos, absolutamente sin posibilidad alguna de seguir realizando inversiones en el sector minero y en otros sectores o actividades económicas, que me parece que es lo segundo. Lo tercero, y que va a ser el problema del día de mañana, es encontrar recursos para poder cerrar adecuadamente y sin mayor desorden el presupuesto del año 2023 y tener una programación que le permita darle mayor tranquilidad y estabilidad a la economía y seguridad a la economía privada con un presupuesto del año 2024 que sea razonablemente financiado. Gracias, Abelardo. Hoy se realizaron elecciones en Argentina. ¿Qué novedades tenemos? Belén, por favor. Andrés, amigos, ya a esta hora los argentinos tienen nuevo presidente. Javier Milei se impuso en las urnas sobre el oficialista Sergio Massa y de cumplir con aquellas ofertas que hizo en campaña, Argentina se prepara entonces para un proceso de dolarización. ¿Qué opinan al respecto nuestros invitados? Regresamos contigo, Andrés. Ese es el tema central de debate en las elecciones argentinas y quiero aprovecharles unos últimos minutos para la opinión. ¿Qué ocurre con la dolarización argentina? Por favor. Bueno, de lo que yo incluso he participado en debates con economistas argentinos, mi preocupación es que no tienen muy claro cómo mismo llevar a cabo este proceso, si es que se lo hace en Argentina. Y muchas veces se lo compara con a la Argentina con el Ecuador o El Salvador en sus propios procesos, pero las diferencias son tan grandes, la economía argentina es mucho mayor que la de Ecuador, no se diga del Salvador, y las circunstancias actuales de la economía argentina podrían llevar a que esta transición al dólar como moneda de ese país no sea, como aquí se dijo, un salto al vacío, puede terminar siendo un salto contra las rocas. Ok, muchísimas gracias. Alberto Acosta, su apreciación de la economía argentina en atención a los resultados que se produjeron en el transcurso de este domingo. Por favor. Bueno, el nuevo presidente tiene un desafío muy grande. La economía argentina está colapsando, un proceso inflacionario fuerte, problemas de trabas por todo lado. Va a tener que solucionarlo y no va a ser difícil. La decisión de dolarizar es una decisión correcta, es la única decisión realmente soberana que pueden tomar los ciudadanos. Es recuperar el control sobre su dinero, quitárselo a los políticos, quitarles la maquinita de imprimir billetes. Es una gran decisión, esperemos que lo hagan. Y hay que recordar, sí, a diferencia del Ecuador, Argentina es muy distinta. Y la gran diferencia de Argentina es que es el país con mayor cantidad de reservas de dólares en el mundo. Hay algunos estimados que lo colocan de esa manera. Tienen una cantidad gigantesca de dólares, esa economía se dolarizó de facto hace muchísimo tiempo. Lo que necesita ahora es dar ese salto para quitarles la impresora de billetes a los políticos y dolarizar oficialmente esa economía. Mauricio, la economía argentina, con eso cerramos. La dolarización es un instrumento que tiene que estar acompañada de una serie de otras políticas para que funcione mejor. La dolarización no es que va a mejorar el nivel de vida de la gente directamente, no va a funcionar bien si no hay un esquema laboral que sea adecuado, flexible, no va a resolver el problema del déficit fiscal. Nosotros hemos tenido déficit fiscales muchos años, a pesar de estar dolarizados,
pero es un instrumento que yo creo que sí se lo debe explorar y podría ayudar bajo otras condiciones a lo que ha vivido Argentina en los últimos años. Abelardo Pachano, su apreciación de la economía argentina y este tema de la dolarización que fue motivo de campaña por parte del presidente electo Javier Milei. Bueno, cada país busca una solución a sus dolores de cabeza, a sus problemas. Argentina en realidad cree que es el momento de depender de una moneda extraña y dejar de utilizarle al Banco Central como fuente de financiamiento del déficit fiscal. Nosotros pusimos en riesgo la dolarización cuando se empezó a manipular el balance del Banco Central con emisiones ocultas a través de la compra de bonos. Y en Argentina este ha sido, yo diría, una práctica usual, tenerle al Banco Central como la caja de financiamiento de sus presupuestos. De tal manera que la primera decisión o las primeras decisiones que deberán tomar el gobierno argentino, si es que quiere ir en esa dirección, es ordenar mejor la política fiscal para que pueda asegurar que el Banco Central ya no va a emitir pesos de una manera tan dependiente en lo que ocurre en el sector fiscal, y luego ir, si es que quieren continuar con el proceso, ir reconstruyendo sus reservas internacionales a un punto en que puedan ellos hacer el canje de dólares libres por los pesos que tienen en circulación. De tal manera que les tomará un buen tiempo para poder hacer este proceso de una manera ordenada, de una manera lógica, y más tiempo para que puedan recuperar la estabilidad que la perdieron. Ok, tenemos 3 minutos adicionales, queremos hacer una ronda más con nuestros panelistas, volver al tema local y casi pedirles una referencia sobre lo que tiene que hacer al día siguiente de la posesión el presidente Noboa en economía. Bueno, la situación con la que se enfrenta el nuevo presidente es realmente dramática. Esto va a implicar que tenga que tomar decisiones políticas y técnicas muy fuertes, y si no lo hace, no vamos a avanzar. ¿Cuáles son fuertes? Bueno, como yo estaba indicando, lo primero, vamos a tener que cobrar bien los impuestos, ya. Segundo, sí se puede hablar de una reforma tributaria, pero sin que ésta afecte a la dinámica de la economía, porque más impuestos golpea a la economía, pero se puede direccionar adecuadamente. Tercero, evidentemente necesita financiamiento internacional, y también estoy de acuerdo que se necesita una renegociación con los acreedores, inclusive con los propios multilaterales, porque en este mismo momento un tercio de la deuda, la que es de los bonos soberanos, está ya renegociada. Y el servicio importante en este momento es con los multilaterales, empezando con el FMI. Ok, ¿qué hacer al día siguiente de la posesión en economía? Tiene que buscar financiamiento inmediato. No queda más remedio. Eso no creo que haya salida sin ese ingrediente. Tiene que ponerle al tren en carril otra vez, Andrés. Creo que hemos perdido ese rumbo. La situación con la que inicia el nuevo presidente de la economía es una situación mucho más complicada de la que recibió el presidente Lasso. Poner al tren en carril y darle cuerda. Pero claro, pero para que avance. Claro, pero como es un periodo tan corto, el que ya tengamos un norte por donde va a transitar, donde hay un horizonte, una luz al final del túnel, yo creo que ya podría ser una contribución. Y hemos dado algunas alternativas sobre las que se puede dar trabajar. Señales por dónde llevar al Ecuador. Que ya sepamos dónde vamos. Certezas, porque ese es el problema. Con un riesgo país de 2.000 puntos, es muy complicado atraer inversión extranjera y es muy complicado transitar. Hay que mover todas las piezas que nos permita un nivel de más certidumbre, de más seguridad. Ok, Alberto Acosta, por favor, su mensaje final, si es tan amable. Yo veo con mucha preocupación ese objetivo electoral de 2025. Pensando en las elecciones, Daniel Noboa va a dejar de tomar algunas decisiones urgentes que pueden ser políticamente inoportunas, pero que son las correctas. Ojalá que reevalúe ese objetivo y que haga lo que tiene que hacer para que la economía vuelva a crecer. Fundamental, destrabar la inversión. Ese es el punto, yo creo que más importante de todos. Si no destrabamos la inversión, no hay generación de nuevo empleo. Y para destrabar la inversión, lo que hay que hacer es casa adentro. No es importante este momento que vaya a hacer giras para llamar a inversionistas. El problema no está afuera. Los inversionistas están aquí, hay muchos, hay una fila de inversionistas muy larga que están tratando de que les aprueben sus inversiones.
y no se les permite. Entonces ahí es donde tiene que trabajar, en destrabar toda esa burocracia que está limitando la inversión en el país, que está impidiendo el crecimiento económico y que está impidiendo la generación de empleo. Ok, Abelardo, con usted terminamos. Casi 30 segundos, por favor. Andrés, el problema al día siguiente es el problema de financiamiento del presupuesto. No tiene espacios para modificar tributos, no tiene espacios para reducir, para cambiar políticas de excepción de ingresos o de tributación. No tiene espacio en el tiempo. Tiene que buscar recursos de una manera inmediata, y eso solo lo va a poder hacer con mayor endeudamiento. Si es que no puede hacerle por la vía tributaria, si no puede hacer a través de la revisión de la estructura general que tiene de gastos, porque hay muchas limitaciones, deberá complementarse con un endeudamiento, y eso no le veo yo que pueda soslayarse. Y en ese plano debe empezar las conversaciones con el Fondo Monetario para que pueda, a lo largo de unos 3-4 meses, pueda entablar, digamos, un acuerdo que le dé flexibilidad de ingreso de recursos internacionales, apoyo de los multilaterales, habrá una reducción del riesgo del país y tendrá en general la posibilidad inclusive de refinanciar deuda interna ecuatoriana, que es una deuda sobre la cual pocas veces se habla, no está homogeneizada, tiene tratamientos diferenciados, se ha perjudicado mucho al sistema de pensiones con tasas que son subsidiadas para el Estado y que representan una carga onerosa para el sistema de pensiones. En fin, hay que trabajar sobre todos esos instrumentos y obviamente de manera paralela el gobierno tendrá que seguir con los acuerdos comerciales, que ha sido una gran labor que ha hecho el gobierno, tendrá que seguir trabajando en una reforma laboral que hay que enfrentarla. No se puede resolver el problema laboral con el sistema legal actual y tendrá que llegar a un entendimiento con las otras funciones del Estado para que cumplan con sus responsabilidades y no tomen decisiones cuya injerencia sea nociva para el bienestar de la colectividad. Y ahí hablo directamente de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia que nos despedimos. Felicidades, Ecuador, hasta el próximo domingo.